¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Leo, luego legislo. El día de hoy tenemos a un invitado muy prestigiado de los que hemos cursado la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara, el doctor Vicente Roberto del Arenal Martínez, quien además de ser un prestigiado docente en la Universidad de Guadalajara, también ha sido uno de los principales creadores de obras tan importantes en materia de juicio de amparo y también un funcionario del Poder Judicial de la Federación, y que por lo tanto estamos conjuntando dos situaciones muy especiales: el ser docente de la materia, pero también el haber tenido una práctica constante durante mucho tiempo. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Sea usted bienvenido a este programa. El Congreso del Estado le da la bienvenida. Le doy a usted las gracias por la invitación. Espero que resulte satisfactoria para los oyentes. Muchas gracias, maestro. ¿Cuántos años usted ha dado esta materia de amparo? Bueno, yo empecé desde oficial judicial en el primer tribunal colegiado del primer circuito. Había dos en el Distrito Federal, estaban ubicados en el edificio de la Suprema Corte de Justicia. A partir de esa época en que ingresé como oficial judicial, llegué hasta hace 7 años, en 2015, en que me jubilé como secretario de tesis, o sea, quien elaboraba las tesis de jurisprudencia o los precedentes relevantes. En el Poder Judicial de la Federación, desde la época que menciono hasta 2015, duré 48 años. Prestigiadísimo, doctor. Y esta obra que hoy nos muestra, la técnica del juicio de amparo, ¿cuánto tiempo le duró o le invirtió? Bueno, puedo comentar que hasta el día de hoy tengo 8 obras escritas, 3 de las cuales, desgraciadamente por la pandemia, la casa editorial está a medio trabajo. Pero tengo hoy ya 8 obras escritas, y la última que pretendo hacer en coordinación con otros 2 magníficos abogados, maestros de la UNIVA y de la Universidad de Guadalajara, va a ser sobre precisamente los conceptos de violación y los conceptos de agravio. Maestro, la técnica... Estimo que uno de los problemas principales que aquejan a los litigantes, que son los que procuran promover las demandas de amparo, a veces fallan, y la consecuencia es precisamente que dentro de la técnica del amparo se han creado una serie de expresiones que vamos a tratar de analizar en la medida de nuestro tiempo, y eso quiero resolverlo a mi modo de pensar, de una manera muy sencilla, y no tener el sufrimiento de muchos abogados. Adelante, maestro, con su ponencia o su explicación de para usted qué es la técnica del juicio de amparo. Mire, el juicio de amparo, históricamente hablando, se creó en 1840 con Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, un yucateco que en realidad, por la división que hubo de territorio, es campechano. Nació allá y participó en el Congreso Constituyente de 1846-1847 para restablecer la vigencia de la Constitución Federalista de 1824. A partir de entonces fue perfeccionándose la idea de Crescencio García Rejón, y aparece en el Congreso
en el Congreso Constituyente para establecer la vigencia de la Constitución de 24, Mariano Otero Mestas, jalisciense. Entonces, uno y otro fueron coadyuvando para establecer la institución muy mexicana. Nace en México, universalmente puedo decir que nace en México el juicio de amparo con el acta constitutiva y de reformas de 1847. Entre paréntesis, debo decirle que había cierta premura por restablecer esa vigencia, pero sabrán todos quienes me escuchan y usted que México estaba en guerra con los Estados Unidos de Norteamérica, que se llevó a cabo esta guerra desde el problema de Texas, que habiendo solicitado colonizar esas tierras por lo lejano del centro, estaba de presidente Santana, les cedió el territorio, pero muy vivos, mejor no digo por qué digo vivos, pero sí son muy vivos los gringos, y se separaron y voltearon hacia arriba y le dijeron a los Estados Unidos que los protegieran. De ahí viene ya la guerra de Estados Unidos contra México, la primera batalla de muchas fue la de en San Antonio, en la iglesia del Álamo, en donde México gana, vamos a decir, los mexicanos ganan a los tejanos, pero comete el error Santana de retirarse, dejar un destacamento que no fue muy útil, porque de inmediato los tejanos vuelven a insistirle a los americanos que los apoyen. Viene un ejército más preparado y ya no solamente el presidente dice reconquista lo ganado en Texas, sino que de una vez te vas hasta donde llegues, y así llega hasta la capital, desgraciadamente. Entonces, a partir de ese momento tenemos una doble actitud en México. Por un lado, estar en guerra con los Estados Unidos, y por otro lado, estar el Congreso Constituyente para restablecer la vigencia de la Constitución de 24, y así en el documento que ya mencioné, Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 1847, día y año que he considerado que debería de festejarse en toda la República, para festejar a este gran hombre que a través de su voto particular, un documento muy valioso, muy necesario que lo leyeran todos los abogados, el voto particular de Mariano Otero Mestas. Con esto viene, como anécdota podemos mencionar que Pedro Sámano, un juez por Ministerio de Ley en San Luis Potosí, el 18 de agosto de 1848, dicta lo que la doctrina y los estudiosos han llamado la primera sentencia de amparo. El problema que se suscitó, muy interesante de ver este aspecto, es que la demanda es promovida por Manuel Verástegui. Se le pretende por el gobernador desterrar del estado de San Luis Potosí, y el gobernador le dice al sustituto del juez, el juez lo sustituyen al titular porque era compadre del gobernador. Entonces, al sustituirlo por ese señor Pedro Sámano, le dice que no puede estudiar ese asunto porque no hay ley reglamentaria. Y aquí empieza
lo que podemos llamar la historia del juicio de amparo. Estamos ahorita ya en la octava, novena, décima ley de amparo, la del 2 de abril de 2013, en donde se crea esta ley de amparo, ya con modificaciones. En lugar de reducirla, la aumentan a 270 artículos. Detallarle a usted la historia de cada una de estas leyes reglamentarias, pero sí lo anoto como defensa del gobernador de San Luis Potosí de que no podía dictar sentencia. Hay quien ha calificado a maestro. este señor a Pedro Sámano como un juez valiente, porque no le hizo caso al gobernador en cuanto al argumento, que por cierto no había causas de sobreseimiento y menos de improcedencia, pero él dice: a mí la Constitución, el artículo 25, me obliga a estudiar la violación a las garantías individuales, y yo procedo a estudiar, y se concede el amparo a Manuel Verástegui en contra del gobernador por actos de destierro de este sujeto. Esa es la primera sentencia de amparo. Después se suceden las leyes siguientes con la circunstancia de que van aumentando el número de artículos de la ley anterior de 1936, del 10 de enero de 1936, que nace con 210 artículos y termina con 236, y es explicable por qué termina con ese número. Y usted lo sabe, se crea el libro segundo del amparo en materia agraria, se aumentan los artículos y acaba la ley de amparo con 236 artículos y 30 reformas durante la época del 10 de enero de 1936 al 1 de abril de 2013. Ahora hay que estudiar la nueva ley de amparo, y aquí entra en parte lo que vamos a tratar. Es que durante estos años se fueron creando una serie de expresiones en el resultado de los amparos promovidos. Primero debemos de entender que el amparo originario fue el amparo indirecto, y después en 1917, bajo la iniciativa del presidente de la República, Venustiano Carranza, se crea el amparo directo. Bueno, pues estos dos amparos fueron creando una serie de expresiones, porque lo que quiere el quejoso, el promovente de la demanda a través de los litigantes, es que se le conceda la protección constitucional. En consecuencia, declarar fundados los conceptos de violación. Mas, sin embargo, y yo aquí hago una crítica, muchos de los litigantes, y creo que el propósito de esta charla es uno de tantos, de hacer la recomendación a los litigantes que aprendan, por decirlo así, porque no lo hicieron en las facultades de Derecho de toda la República, a saber hacer conceptos de violación y conceptos de agravio. Esta es la historia rápida del juicio de amparo, y pues tendríamos que entrar a estudiar lo que es la técnica del amparo. Para esto debo de recordar que don Mariano Azuela Rivera, cuando se jubila en 1972, en su discurso, él critica
la existencia de tantas expresiones como son, y ahora las menciono, inoperantes, inatendibles, insuficientes, deficientes, ineficaces, ineptos, infructuosos, extravagantes, esotéricos y dogmáticos, por no decir otras expresiones que podían afectar el orgullo de los litigantes. Yo creo que la solución que yo doy en mi libro, que está usted, que me hizo favor de estar usted presentando el día de hoy, es precisamente que se puede resolver el problema de los conceptos de violación y conceptos de agravio supliendo la deficiencia de la queja. Aquí hago una crítica muy respetuosa, pero sobre todo motivadora. Aquí la culpa del resultado de inoperantes, etcétera, es de los litigantes, es de los maestros de las facultades de Derecho, es problema de las universidades en la República Mexicana. O no quieren enseñar los profesores o no quieren aprender los estudiantes. Y entonces este es el problema, porque muchas veces hacen una demanda de amparo por un asunto de cualquier naturaleza, de los muchos que usted conoce, y algo dejan de atacar o lo hacen de manera irregular o inexacta o débil, y la consecuencia es de que los órganos de control constitucional dictan la sentencia de fondo declarando la inoperancia, etcétera, etcétera. Pregúnteme usted más porque Maestro, aquí habló muy atinadamente del tema de conceptos de violación, que es uno de los parteaguas para poder establecer la queja en el juicio de amparo. ¿Qué recomendaciones nos da para hacer unos buenos conceptos de violación? Mire, tenemos una ley de amparo que, como he afirmado, ya van 8 leyes de amparo. La última, la del 2 de abril de 2013, con aumento en el número de artículos a 270. Y esta ley, con 270 artículos, no quiero referirme a ninguna de las leyes anteriores, resulta una ley altamente técnica, y voy a leer para que se entienda qué es técnica en el amparo. La técnica en el amparo es un conjunto de reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado. Es una institución jurídica que se tramita y resuelve por los órganos del Poder Judicial de la Federación y excepcionalmente por los órganos jurisdiccionales locales, a instancia del gobernado que considera que un acto de autoridad afecta su esfera jurídica, por ser contrario a sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, habiendo agotado los recursos o medios de defensa ordinarios para que se deje insubsistente y sin efecto el acto sobre el que versa la demanda de amparo y se le mantenga o restituya en el goce de la garantía que estima infringidos. Los conceptos de violación y los conceptos de agravio, que voy a hacer más claro, se distinguen estos conceptos de violación y conceptos de agravio, que los conceptos de violación son los argumentos lógico-jurídicos que se expresan contra los actos de autoridad, de cualquier autoridad, y los conceptos de agravio son los razonamientos de tipo lógico-jurídico que se expresan contra las resoluciones, sentencias interlocutorias que dictan los órganos de control constitucional. Luego, entonces,
el razonamiento lógico jurídico tendría yo que ser, aunque me van a tolerar la simpleza de lo que yo diga, es que es un razonamiento. Y pregunto a los que me escuchan y a los que vayan a leer el libro o ya lo hayan leído, ¿saben razonar? Luego de tipo lógico, ¿saben lógica? Y luego jurídico, ¿saben derecho? Yo recuerdo muy bien una anécdota que tuve en mi experiencia como maestro, que me invitó una asociación de abogados que su ejercicio era hacer conceptos de violación y conceptos de agravio de estricto derecho, y hago la diferencia. Hay conceptos de violación y conceptos de agravio en donde se suple la deficiencia de la queja, y hay otros en donde son de estricto derecho. Ahí es donde demuestran que sí son abogados. Entonces, ya que terminó el desayuno que me invitaron, por cierto, todavía tengo hambre porque no me dieron a mí desayunar, les dije que en ese momento íbamos a hacer un curso sobre estos dos conceptos. Y muchos argumentaron que ya tenían cita, que ya tenían audiencias, que ya tenían que asistir a ciertos eventos, ciertos compromisos, y les dije, pues si quieren ahorita, ahorita, o si no, quién sabe para cuándo. Desde luego que aceptaron, advirtieron la importancia de esto, y les dije, sentados, saquen un lápiz y un papel y vamos a trabajar. Y muchos de inmediato preguntaron, ¿ya tan pronto, maestro, va usted a enseñarnos cómo hacer esto? Conceptos de violación y conceptos, sí, ya ahorita. Y lo que les dije fue algo muy simple y que todavía lo seguiré diciendo, y aprovecho a lo que dije anteriormente. Para mí, las universidades y los alumnos o los maestros de las universidades o no dan buenos cursos o no quieren aprender los alumnos. Y lo que les dije a ese grupo de asistentes a la conferencia fue: vuélvanse a inscribir a la Facultad de Derecho. Así de sencillo. ¿Para qué más? Lo que había pasado es que no habían aprendido, y no es que le pueda sorprender a usted, pero en muchas ocasiones suena el teléfono, el celular de aquí de su casa, y es algún exalumno, algún alumno actualmente que recomiendan platique conmigo. Acaba de pasar en un asunto fiscal en donde me dijo, maestro, me acaban de dictar una sentencia donde aplican esta jurisprudencia, por favor búsqueme una jurisprudencia que sea contraria a esta porque me negaron el amparo. Y yo creo que eso es, el semanario judicial es un elemento valiosísimo para mí. El juicio de amparo tiene ya ahorita una gran importancia, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer para hacer buenos conceptos de violación o buenos conceptos de agravio? Con todo respeto, estudiar, hacer razonamientos de tipo lógico jurídico. Y vuelvo a insistir, ¿qué no saben razonar? ¿Qué no saben lógica? ¿Qué no saben derecho? Razonar, desde muy temprano adquirimos esa destreza de razonar porque nos van enseñando. Lógica, desde la preparatoria, creo que para mí fue la materia más provechosa que pude haber tenido. Con la lógica tal vez se debió al maestro que yo tuve en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y derecho, bueno,
Estudié en la ciudad universitaria con excelentes maestros y después cuando ya arribo aquí a Guadalajara como juez de distrito, pues don Manuel Gutiérrez de Velasco, en paz descanse, me invita a dar clases en la Universidad de Guadalajara, de la cual ya le mencioné, duré 38 años, 35 años como maestro. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Pues yo le insistiría mucho. Lo que se tiene que hacer es estudiar, no cabe de duda que hay que estudiar. Hay un agente del Ministerio Público, amigo mío, lo hice amigo allá en Hermosillo, Sonora, cuando fui magistrado de circuito en el Tribunal Colegiado, que estando en el receso obligado de la tarde, porque nos hacían ir en la tarde a trabajar, pues me ve pasar, me llama y me dice, maestro, quiero que me conteste una cosa, que los magistrados y jueces de distrito la traen contra los agentes del Ministerio Público Federal, y lo que le contesté, como acostumbro, porque yo no me quedo callado, le digo, no, licenciado, lo que pasa es que usted no sabe hacer conceptos de agravio. ¿Cómo me dice usted eso? Pues me preguntó, yo le contesto como quiero, ya usted sabrá si es cierto o no. En fin, hay mucho que platicar sobre esto. Y la solución, le repito, la encuentro en la suplencia de la queja deficiente. Muy bien, maestro. ¿Quién es importante en el juicio de amparo? Para mí, los respeto, los litigantes. Todos los litigantes los respeto. Pero ¿a cuántos no les he preguntado? ¿Ustedes han tenido el resultado de inoperantes, inatendibles, deficientes, esotéricos? Me dice, sí, maestro, yo he tenido. Ah, pues lo tuvo porque no sabía usted hacer conceptos de violación. Pero lo más delicado fue que ese alumno que me encontré, por cierto, en Manzanillo, estado de Colima, me dijo que la quejosa, una anciana, así me la describió, había perdido su casa, sus muebles, sus bienes, porque declararon inoperantes los conceptos de violación. Pues casi lo insultaba yo a este alumno, y ya le dije, no me vuelva usted a hablar. ¿Cómo es que echando a perder se aprende? La que perdió fue la señora, todos sus bienes, todo su patrimonio, todo por culpa de usted no saber hacer conceptos de violación. Ahora, la suplencia de la queja se crea y se va aumentando las hipótesis de suplencia de la queja. Ahorita, si no mal recuerdo, van 7 suplencias de la deficiencia de la queja, habiendo empezado con la materia penal, y creo que pudiera resolverse el problema de suplir la deficiencia de la queja en todos los asuntos, porque como estaba yo diciendo, para mí los litigantes me merecen el respeto debido, pero ¿quiénes son los importantes en un juicio de amparo, en los recursos que existen en el amparo? Los justiciables, ellos son los importantes, y por ellos debería el legislador de corregir las fallas que puede haber y resolver el problema. Muchos secretarios que yo conocí, cuando les decía que deberíamos de hacer cursos para enseñar a los litigantes a hacer conceptos de violación y conceptos de agravio, me decían, cállese la boca, no diga eso porque nos van a hacer trabajar más. Y así es. Desde luego debo de mencionarse que actualmente ha evolucionado la suplencia de la queja en ya no hacer silogismo, muy difícil, sobre todo en la materia civil, pero que ahora
basta la causa de pedir. Yo te pido que me concedas el amparo por esta o tales razones. Maestro, ¿Qué otra cosa? Dígame. es una obra importantísima para los investigadores y los que dedicamos al derecho. ¿Qué parte pudiera usted recomendar de su libro que es tan importante antes de llegar ya a esta final de esta sesión? Perdóneme, no le escuché. ¿Hay algún ruido por aquí Sí, en le casa? comento. No me repite Sí, le comento. ¿Qué ¿no? parte usted considera que es más importante de su libro antes de llegar al final de esta sesión? ¿Cuál es la parte más importante? Perdóneme. Toda. Para que usted convenza a sus lectores de comprar su obra, Libro, ¿qué mensaje les manda? libro fue mutilado, por decirlo así, o seleccionado por el editor, excelente editor, Editores Flores, y este libro tiene 1028 páginas. Extenso. Y yo considero que todo el libro es importantísimo leerlo completo. Okay. Que desde luego, como todo libro y con la didáctica de por medio, tiene la parte final lógica, las conclusiones. El libro lo dividí yo en determinados capítulos y son 4 partes y capítulos según las materias que existen en el juicio de amparo. Y así tenemos, por ejemplo, la demanda de amparo. La demanda de amparo se manda a aclarar, se desecha o se admite. ¿Qué es lo que desea el litigante? ¿Qué desea el quejoso? Es que se le admita su demanda. Pero en ese instante también se puede aclarar. Actualmente la aclaración de la demanda ya está legislada. Antes estaba en una jurisprudencia. Después es los agravios y los conceptos de violación, el incidente de suspensión, la improcedencia y sobreseimiento, que aumentaron a 4 las causas de improcedencia, que no las justifico, pero en fin, el informe con justificación, las notificaciones, las pruebas, la audiencia constitucional, los incidentes, la sentencia y su aclaración, los recursos, que son 4, y la ejecución de la sentencia. Los leí, se los cité, porque cada uno de estos 12 puntos los trato yo y busco en dónde está el problema de la técnica, porque la técnica, y es algo muy importante que tengo que destacar, es que la técnica la inventaron los propios órganos de control constitucional. No fueron los teóricos del amparo, no fue un maestro Burgoa o un maestro Arellano, Juventino B. Castro, no fueron los maestros, fueron los mismos órganos de control que fueron inventando. Y, por ejemplo, a mí me sorprende mucho cuando yo empecé como juez de distrito y después magistrado de circuito en Hermosillo, Sonora, pues tenía 3 hipótesis de solución fundados, y si eran fundados, yo creo que hacía yo feliz tanto al litigante porque cobraba como al promovente de la demanda, el quejoso. Infundados, ahí siempre he sostenido que también se cobra, porque por lo menos los actos reclamados resultan constitucionales y por lo tanto infundados los conceptos de violación. Pero fue un esfuerzo intelectual del abogado.
pero ya inoperantes, que allí me quedaba yo, le agregaron inatendibles, insuficientes, deficientes, ineficaces, ineptos, infructuosos, pero aquí extravagantes. Me los encontré una vez, esotéricos, que no se entienden, y luego dogmáticos. Entonces, cada uno de estos se deben de ir conociendo a fondo para poder contrarrestarlos, pero pues no es sencillo. Maestro, Entonces, me da mucho gusto que usted hubiera presentado esta obra y estamos totalmente abiertos para las que tiene pendientes. No sé si quiera mandar un mensajito para cerrar no, ya. no lo oí. No sé si quiera mandar un mensaje para cerrar este programa. ¿Ya vamos a cerrar definitivo Sí, ahorita? sí. No, pues entonces terminaré yo de la siguiente manera. A través de mi exposición ya he dicho varias conclusiones. La técnica del amparo es un obstáculo infranqueable ay, Dios mío. Bueno, lo voy a decir. El maestro Mariano Azuela Rivera, que fue mi maestro en la licenciatura y además me tomó estimación por el esfuerzo que yo hice como alumno, y ya que me recibí de abogado, me invitó a ser secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de entonces, el esfuerzo que yo tenía que hacer era enorme. Tenía yo que estudiar la doctrina, tenía yo que estudiar la jurisprudencia. Fue una época, hablo del 59 a 60 y tantos, 62, en donde no había la tecnología ahora del DVD, del internet, y teníamos que trabajar demasiado. Entonces, lo que ahora se debe de hacer con los alumnos es trabajar aprendiendo qué significado tiene cada uno de estas expresiones. Y ya con eso creo que pueden llegar a una solución más benéfica para los litigantes. El Maestro, hecho de que yo mencione como una solución en una tesis de doctorado que se supla la deficiencia, la queja en todos los asuntos por la indebida preparación de los litigantes, es solamente una expresión de su servidor. Pero yo, para mí, es estudiar todo el juicio de amparo, y estudiar desde el principio, y sobre todo, a diferencia de mi época en que el único libro que yo tenía para estudiar, muy difícil libro, era el del maestro Ignacio Burgoa Orihuela. Es cierto, existían otros libros como el de Ignacio de Vallarta y otros autores de aquella época, pero no, ahora puedo decirle que si 50 libros sobre amparo existen, son 50, y cada uno con su forma de expresión, que no por decirlo determinada persona y por respetarlo como teórico, deberán de inclinarse a que la solución está en su criterio. No, la solución está en el estudio, penetrando
en cada uno de los puntos para poder llegar a la solución del asunto. Pero sin embargo puedo mencionar algo muy interesante. Si se dio cuenta, las modificaciones que acaba de enviar el Senado de la República, entre ellas es que los plenos de circuito desaparecen y se crean los plenos regionales de circuito. Y esto yo me atrevo a decir que es muy delicado la solución. Siempre he sido de esa opinión. Yo fui magistrado de tribunal unitario, yo me resolvía según mi criterio y posiblemente me revocaron algunas, no recuerdo de ninguna, pero en materia de amparo, y ahora lo van a resolver 3 magistrados y cada uno puede tener su propio criterio y cómo van a resolver. Va a ser una experiencia muy importante. Muy buena. Yo creo que la solución es no solamente leer mi libro, muy bien, sino estudiar todo lo que puede ser el juicio de amparo. El juicio de amparo. Maestro, me dio mucho gusto haberlo tenido en el programa. Nos vamos a despedir y esperamos tenerlo en próximos días con las obras que están pendientes. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Siempre eso es lo que nos agobia a quienes exponemos, que el tiempo nos come. Sí. Y no podemos llegar a más allá. Pero Basta. Espero haber cumplido con el deseo de usted. Muchas y de gracias. Haber satisfecho la inquietud de muchos maestro. De los oyentes. Fue un honor haberlo tenido en el programa aquí de Leo, luego Legislo, maestro. Claro que sí, para mí fue una satisfacción. Muchas gracias. Nos despedimos de su programa Leo, luego Legislo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.